Vamos a contarle un poco de lo que venimos haciendo, ¿no? Como somos hoy al inicio de la inauguración, dijeron que éramos dos grupos de investigación, entonces un poquito le vamos a contar, ¿no? Allí ven, el título de esta charla es Inteligencia Artificial en Educación Matemática. La doctora Daniela Godoy, que es parte del Instituto Superior de Ingeniería de Software de Tandil, ISISTAN, es investigadora del CONICET y docente de la universidad, una de las integrantes del comité organizador, y aquí quien les habla, Verónica Parra, integrante del Núcleo de Investigación en Educación Matemática, también investigadora del CONICET y docente de la universidad. En principio, estos son los dos grupos que estamos organizando el evento, grupos que pertenecemos a la misma Facultad de Ciencias Exactas y que hace un poquito, alrededor de un año, tal vez menos, estamos trabajando en conjunto. ¿Y quién nos unió? Bueno, nos unió un poco la irrupción de ChatGPT, que inició allá en 2022 y nosotras empezamos a trabajar en conjunto a finales del 2023. Y hoy en julio estamos organizando este primer Congreso Internacional en Inteligencia Artificial y Educación. Tenemos muchas ganas de trabajar, muchas ganas y pasión de hacerlo, y allí estamos las que formamos parte de estos dos grupos, ISISTAN y NIEM, y quienes organizan este evento. Entonces, como para contarles un poco qué hemos y qué estamos investigando, nosotras nos enfocamos específicamente en la resolución de problemas matemáticos y en el análisis a partir de recursos de inteligencia artificial generativa. Bueno, allí hemos indagado con problemas aritméticos, de geometría clásica, de geometría fractal, de trigonometría, algunos problemas específicos de población y muestra. Hemos tratado de indagar un poco en lo que es el diseño de secuencias áulicas para enseñar fractales. Y como les decía recién, nuestros recursos primordiales para el análisis de las respuestas son los recursos provenientes de la inteligencia artificial conversacional, ChatGPT, Copilot, Gemini. Rápidamente hemos indagado bastante en lo que es la formación de profesores, formación inicial, es decir, estudiantes que quieren convertirse, que quieren volverse profes de matemática en el nivel universitario, y también en la formación continua de profes que ya graduados y en servicio realizan una carrera que ofrece nuestra facultad, que es completamente a distancia, que se llama Licenciatura en Educación Matemática. Tenemos por allí algunos graduados y algunos estudiantes de esta carrera. Y ahora le dejo la palabra a Dani, especialista en inteligencia artificial. Bueno, tal, buenas tardes, yo me voy a parar. Voy a empezar contándoles un poco qué es la inteligencia artificial muy rápido, pero sobre todo lo que nos interesa en esta charla es cómo están pensadas estas herramientas. Yo quiero transmitir cómo es que se construyen y pensando en qué se construyen estas herramientas desde el punto de vista de la ciencia de la computación, ¿sí? Porque creemos que a partir de entender cómo funciona o cuál es el objetivo que persiguen estas herramientas, las vamos a poder entender cuáles son todas sus capacidades y también todas sus limitaciones, ¿sí? Que es lo que después con lo que tenemos que lidiar. Me voy a ir un poquito para atrás, ¿sí? No voy a hacer toda la historia, no se preocupen, pero de la primera definición de inteligencia artificial que dio el padre de la informática, que fue Alan Turing, en los 50, tan vieja como eso es la inteligencia artificial, arriesgó una definición que decía, bueno, una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano. En ese momento no había ni siquiera máquinas, ¿sí? Entonces era como filosofía, pero lo importante de acá, y de acá quedan dos nociones que me importa rescatar, digamos, y que ahora de nuevo las estamos volviendo a ver. La primera es esta de logra engañar a una persona haciéndole creer, ¿sí? Que es otra persona. De ahí el famoso test de Turing, ¿no? Donde la computadora hablaba con una persona, entablaba un diálogo que no sabía si era con quién, si era una máquina o una otra persona, y bueno, si esa máquina lograba engañarlo, bueno, podíamos decir que tenía inteligencia, ¿sí? Después se acuñó el término inteligencia artificial.
esa noción entonces todavía la conservamos dentro de la inteligencia artificial, digamos, no hay una definición, pero sí hay un consenso que decimos que hay ya cuando la máquina emula, de alguna manera, son procesos que emulan el razonamiento, el aprendizaje y otras cuestiones de los seres humanos para exhibir un comportamiento inteligente. ¿Sí? Está basado puramente en la observación del comportamiento. ¿Sí? La otra cosa importante de esa primera definición de Turing fue la inteligencia aparentemente nada más se demostraba a través de la conversación, a través del lenguaje. ¿Sí? Entonces, el dominio del lenguaje, porque lo engañaba hablando, ¿no? A través de la conversación. Entonces, el dominio del lenguaje pasó a ser una problemática muy importante para la ciencia de la computación. ¿Sí? Porque bueno, hace años que desvela a los investigadores manejar el lenguaje, pero es un problema altamente complejo, ¿no? Porque el lenguaje tiene imprecisiones, sutilezas, ambigüedades, absolutamente todo, variantes, ¿sí? Entonces, muchas técnicas de inteligencia artificial que funcionaban bien, por ejemplo, con imágenes, hasta hace poquito, todavía no funcionaban bien con el lenguaje por su complejidad. Bueno, a la convergencia de algunos factores, digámosle, muchos datos, mucha capacidad de cómputo y sobre todo 2 o 3 cuestiones algorítmicas que mejoraron, digamos, en la inteligencia artificial, hicieron que finalmente se habilitara esta posibilidad de manipular bastante bien o dominar bastante bien el lenguaje, ¿no? Que es lo que hacen hoy los chats. Entonces, esas 2 cosas me parecen importantes y se rastrean atrás a la definición de Turing. Lo visionario, ¿no? Y todo lo que influyó también en la disciplina de Turing. Entonces hoy, hace una semana, estamos diciendo que ChatGPT finalmente parece que puede pasar el test de Turing. Lo cual no habla de la inteligencia, habla solamente del test de Turing. ¿Sí? Sí, porque digamos, el test de Turing no es que estaba midiendo... entre esa filosofía lo que se llega a la conclusión es que el test de Turing no está midiendo exactamente inteligencia, está midiendo otra cosa, ¿no? Bien. Entonces estos chatbots se parecen bastante a eso, ¿no? Intentan engañar a una persona o hacernos creer, no digamos engañar, hacernos creer que son inteligentes, que pueden conversar con nosotros a través de la conversación, y ese es el nuevo tipo de inteligencia artificial que estamos viendo ahora, que es la inteligencia artificial generativa. La disciplina de inteligencia artificial es mucho más amplia. Técnicas variadas, digamos, no es solo esto. Lo que estamos viendo hoy es parte de lo que se llama aprendizaje de máquina o machine learning, ¿sí? Que también es un subcampo que intenta aprender a partir de ejemplos, ¿sí? Aprender a hacer una tarea a partir de ejemplos. Esa es la definición que es importante que tengamos siempre en cuenta, que es a partir de una serie de ejemplos vamos a aprender algo. Y el aprendizaje profundo o el deep learning, que es lo que está detrás de estas herramientas, es todavía una subárea del machine learning, pero bueno, las que más impacto y las más exitosas han tenido hasta ahora, no solo en esto, sino en un montón de cosas. Me gustaría hacer una distinción acá entre, dijimos, todo esto es aprendizaje de máquina, ¿sí? La máquina intenta aprender a partir de ejemplos una cierta tarea. Y 2 tipos, digamos, o podemos ver dos tipos de inteligencias artificiales. A mí no me gusta mucho decir inteligencias artificiales porque parece una cosa, ¿sí? Pero de modelos de aprendizaje de máquina o de modelos de machine learning, que son los modelos discriminativos y los generativos, que son estos nuevos, ¿sí? Quiero hacer esta distinción porque me parece que es importante para entender todas las IA que vemos por ahí, ¿no? Siempre dije, el machine learning es a partir de ejemplos. Entonces yo le digo, bueno, en un modelo discriminativo le voy a enseñar a discriminar entre clases, entre distintas clases de cosas, ¿sí? Le digo, bueno, esto son gatos, estos son imágenes de perros, ¿sí? ¿Qué hace la máquina? Aprender un modelo, ¿sí? ¿Qué es el modelo? El modelo es, en el caso del aprendizaje profundo, es esa red neuronal que aprendió y que encapsula todo lo que vio en los ejemplos, ¿sí? Ese modelo me sirve después para predecir. Entonces, cuando yo tengo una nueva imagen, le digo,
la tarea que le enseñé es a discriminar entre esas dos cosas, entre perros y gatos. Bueno, ¿qué es esto? Y bueno, irá al modelo, no ya a los ejemplos, sino al modelo, ¿sí? Y el modelo dirá, bueno, más o menos, tiene las orejas de tal forma, va a determinar algunos patrones y va a predecir que efectivamente es un perro, ¿sí? Esos son los modelos más, son los modelos más clásicos, ¿sí? Los que más impacto tienen, los que más se usan hoy en día, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, tenemos que clasificar imágenes médicas, por ejemplo, área de altísimo impacto de estas cosas, ¿sí? Entonces, determinar ciertos patrones en imágenes médicas, clasificación de semillas, de, no sé, lo que se le ocurra, clasificación de imágenes, ¿sí? Todo eso es este tipo de machine learning, ¿sí? El discriminativo. ¿Qué diferencia hay con el generativo? Que es lo que nos ocupa hoy. Bueno, también le voy a dar ejemplos, ¿sí? Digo, bueno, estos son perros, estos son gatos, ¿sí? De la misma manera que en la IA discriminativa le voy a dar ejemplos. Pero va a aprender un modelo generativo que también son redes neurales acá que encapsulan todo eso. Pero la diferencia es que ahora no le voy a preguntar que me diga qué, sino le digo, quiero una nueva imagen de un perro, ¿sí? Entonces quiero una imagen de un perro caniche en París, ¿sí? Lo que le pueden preguntar ustedes a Midjourney, a cualquiera de los generadores de imágenes, ¿sí? Va a ir a y el modelo le va a generar una imagen, ¿sí? Lo que ustedes, cuando usamos estas guías generativas para imagen, le va a generar una imagen. ¿Qué es lo importante de esto? Que esta imagen es totalmente nueva, ¿sí? Sigue la distribución de los ejemplos que yo les mostré, pero es totalmente nueva, ¿sí? Entonces es un ejemplo que es realista, ¿sí? Pero es sintético, ¿sí? Es artificial, ¿sí? No es algo que estaba. Esto que es, digamos, cuando yo digo esto es nuevo, acá es fácil de ver que esa imagen es nueva, ¿sí? Con el texto pasa exactamente lo mismo. Por ahí es más confuso, pero pasa exactamente lo mismo. El texto que genera ChatGPT, Gemini, Copilot, cualquiera de eso, es totalmente nuevo cada vez, ¿sí? Hago énfasis en eso porque por ahí tiende a confundir y dice, me lo respondió de tal página. No, ¿sí? Es totalmente nuevo el texto. Bien, entonces llegamos a estas guías generativas, llegamos a, dentro de la guía generativa, que puede ser imágenes, videos y ahora multimodales, o sea, las tres cosas al mismo tiempo, lo que nos ocupamos acá es de la IA conversacional, ¿sí? ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, y todos los que salen todos los días ya. Entonces, en la IA conversacional se pregunta, se responde, ¿sí? Y ante una pregunta, la IA va a generar un texto totalmente nuevo también, ¿sí? Que sigue la distribución de los ejemplos que le mostramos. Los ejemplos que le mostramos son textos, de cómo habla la gente, de cómo se comunica, de cómo escribe. Entonces, el texto que genera va a ser parecido a la forma en la que nosotros conversamos, a la forma en la que nosotros nos comunicamos, ¿sí? Pero va a ser nuevo, ¿sí? Entonces, la respuesta va a ser verosímil. Parece una respuesta a la pregunta que yo le estoy haciendo. Es creíble, a veces más creíble, pero tiene toda la forma, la coherencia del texto, la fluidez y demás, y a un ojo desapercibido para decir, bueno, sí, parece que está bastante bien, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta esto, y que hoy a la mañana también se hizo mucho énfasis, es que la respuesta es solo verosímil, ¿sí? Entonces, siempre la IA va a generar un texto con mayor probabilidad, con menor probabilidad, ¿sí? Entonces va a estar más cercano o más alejado a la realidad. Cuando está más alejado de la realidad es cuando decimos alucina, ¿sí? Porque es simplemente eso. También el término alucina parece que era una cosa como... No, simplemente siempre hace lo mismo, siempre genera texto. A veces está más cerca y a veces está más alejado, ¿sí? Bueno, entonces los modelos de IA generativa aprenden los patrones y estructuras del lenguaje, ¿sí? A través de ejemplos, o sea, a través de datos y de haber visto textos, aprenden patrones, ¿sí? Digamos, lo hacen particularmente, digamos, se enfocan en el lenguaje, ¿sí? Por eso también lo de Twitter, ¿no? Está enfocado en aprender patrones de lenguaje.
Para ello se basan en los que llamamos los grandes modelos de lenguaje. Ese modelo que vimos antes en las slides de antes, acá se llaman grandes modelos de lenguaje, ¿sí? Aprende a generar ¿qué? Lenguaje, ¿sí? Estos LLMs o grandes modelos de lenguaje en realidad sirven para muchas tareas, no solo para generar texto, no solo para conversar, ¿sí? Por eso a veces les llamamos fundacionales, son modelos que aprenden del lenguaje, ¿sí? ¿Para qué lo usamos? Bueno, para preguntas y respuestas en ChatGPT o en estas herramientas, pero también para traducción, para hacer resúmenes, para hacer para código, ¿sí? Los programadores generan código, ¿sí? Entonces son modelos que para cualquier tarea que involucre el lenguaje, ¿sí? Sirven. Atrás de Google, cuando ustedes hacen una consulta, hay un modelo de lenguaje, ¿sí? Que le ayuda a Google a contextualizar esa consulta y a buscar mejor los resultados, ¿sí? Los modelos de lenguaje en general vienen de bastante más atrás. Recién ahora se usaron para generar texto, pero antes se usaban para comprender, digamos, de alguna manera el texto. Y se construyen en varias fases, ¿sí? Lo que les voy a comentar ahora es cómo llegamos desde los datos a tener un chatbot, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque de construcción de los chatbots? ¿Por qué? Porque ahí creo que vamos a entender también varias de las limitaciones que tienen. Bueno, empezamos por los datos, ¿sí? Lo que hace posible todo esto es que hoy tengamos innumerable cantidad de textos y textos en internet, de todo, imágenes, videos, ¿sí? Estamos hablando de que ya los próximos chatbots van a estar entrenados con Facebook, con datos de Facebook, con datos de Instagram, ¿sí? Y la web, lo que se puede obtener de la web, etc. Enorme cantidad de datos, eso es lo que posibilitó un poco una de los habilitantes, digamos, para que surjan este tipo de tecnologías, ¿sí? Bueno, todo eso, estas grandes compañías, ¿sí? OpenAI, Google y demás, toman todos esos datos y los usan para entrenar un modelo, ¿sí? Y para empezar a construir el modelo de lenguaje. Entonces, la primera parte, digamos, es lo que nosotros llamamos aprendizaje de máquina no supervisado, porque simplemente le damos los datos y, bueno, fíjate a ver qué hay, ¿sí? En esos datos, ¿qué hay? Lo que pueden aprender es relaciones entre las palabras, ¿sí? Cómo se usan las palabras, en qué contexto se usan las palabras, ¿sí? Digamos, de alguna manera esas redes neurales adentro están atrayendo relaciones semánticas más complejas, ¿sí? Entonces, de la observación de cómo se combinan las palabras en general. Entonces, el modelo de lenguaje fundacional o el modelo básico que después lo podemos usar para varias tareas, no es más que, digamos, si queremos ver dentro de la red neural, es una cantidad complejísima de relaciones entre palabras, digamos, de todo tipo. Hasta acá es solo el modelo de lenguaje, ¿sí? El LLM. Sobre eso, ¿sí? Ahora no queremos solo, o sea, esto lo podemos usar para entender, para generar, para lo que querramos hacer con el lenguaje. En el caso de los chatbots en particular, no los queremos para cualquier cosa, los queremos para conversar, ¿sí? Están entrenados para una tarea específica que es la de conversar. Entonces, a este modelo se le suman un par de fases más de entrenamiento. La siguiente es un entrenamiento o un ajuste en fino, ¿sí? Para la tarea específica de conversar, ¿sí? Podría ser para la tarea de traducir o para la tarea de resumir, ¿sí? En este caso, en el caso de los chatbots, los vamos a entrenar a conversar. ¿Cómo los entrenamos? Con ejemplos, como todo aprendizaje de máquina, ¿sí? Entonces, ¿qué les dieron? Meses y meses darle conversaciones entre personas, chat, que todos nuestros chats deben estar en los ejemplos de entrenamiento de estos chatbots. Dice, bueno, las personas conversan de esta manera, chatean de esta manera, ¿sí? Entonces, el modelo se entrena específicamente para conversar, ¿sí? Porque cuando uno hace una pregunta, la respuesta es de determinada forma, ¿sí? No es cualquier texto que se le ocurrió. Tiene todo un protocolo, ¿no? Sí, uno de conversación. Eso se entrena en esta segunda fase, ¿sí?
hasta acá no intervienen personas, digamos, ¿sí? Sino que les dimos ejemplos de textos, les dimos ejemplos de chats, ¿sí? O de conversaciones, y obtuvimos un modelo ajustado, ¿sí? Ajustado a la tarea de conversar. Todavía después le falta un poquito más, ¿sí? Donde ahí sí se pone a este modelo que tenemos acá, se lo ponen a interactuar con personas, ¿sí? Entonces, las grandes compañías lo que hacen es sentar miles y miles de personas a decir, bueno, conversá y dame feedback de eso, ¿sí? Lo que es aprendizaje por refuerzo en este caso. Entonces dicen, bueno, de estas 3 respuestas, ¿cuál te gustó más? Esta, ¿sí? ¿En qué orden? Entonces, en esa interacción de este modelo ajustado con las personas, ¿sí? Decimos que se alinea el modelo, se alinea a las expectativas del que está preguntando, se alinea a los valores a veces, ¿sí? En esta etapa es donde, por ejemplo, se lo entrena para que la respuesta no sea violenta, no use, digamos, se ajusta a nuestros valores en principio, ¿sí? Nunca es nada de esto es entrenamiento, ¿sí? Le estamos diciendo, esta respuesta no me gusta, ¿sí? Lo que no quiere decir que no la vaya a generar en un futuro de todas formas, ¿sí? Porque lo mismo que puede tener errores, digamos, todo proceso automático puede tener errores en cualquier fase, ¿sí? Entonces, puede eventualmente generar alguna respuesta con algún uso inadecuado y demás, porque no hay nada estipulado de manera fija, sino que le estamos entrenando a que no lo haga, ¿sí? Bueno, y ahí finalmente tenemos el modelo de lenguaje alineado, ¿sí? Entonces se ajustó a la tarea de conversar, se alineó para que produzca texto de acuerdo a nuestras expectativas, ¿sí? Todo este proceso dura, en el primer ChatGPT, esto duró alrededor, la primera parte duró alrededor de 1 año, y esto también 6 meses cada etapa, ¿sí? Porque imagínense que es costosísimo de lo computacional, y acá, bueno, interactuar con personas, ¿sí? Y finalmente tenemos el modelo, ¿sí? que es el que usan atrás los chatbots para responder. Será GPT, Gemini, el que sea, ¿sí? Fíjense que una cosa es este modelo, que puede ser GPT, y ChatGPT es el chatbot basado sobre eso, ¿no? Gemini ya se llama igual las dos cosas, pero bueno. ¿Para qué se usa este modelo ahora? O sea, está bien, lo entrené para la tarea de conversar, ¿sí? ¿Qué es lo que predice el modelo? En este caso, bueno, la tarea de predicción acá es muy simple, digamos, y parece mentira que genere el texto que genera haciendo solamente eso, ¿no? Pero el poder está atrás, ¿no? En los datos. El modelo generativo que aprendimos de esa forma, lo que se usa es para predecir la siguiente palabra en una secuencia de palabras. Nada más, ¿sí? Nada más y nada menos, pero bueno. Entonces, ¿cómo construye texto a partir del modelo ya alineado? O es decir, bueno, empieza, el niño fue al, ¿sí? Tengo que predecir la siguiente palabra. Llama al modelo generativo, al modelo ajustado, ya ajustado, ¿sí? Dice, bueno, hay una probabilidad de que sea al colegio. Y hay otra cierta probabilidad que el niño vaya al parque, que vaya al médico, que vaya al cine, ¿sí? Entonces dice, bueno, el niño fue al colegio. Siguiente palabra, hace el mismo proceso, predice la siguiente, y así va construyendo el texto incrementalmente, ¿sí? Siempre hacia adelante. Va agregando de a uno. ¿Por qué es importante y por qué se habla tanto del prompt engineering y demás? Esta secuencia de acá atrás es lo que determina el contexto de esa predicción, ¿sí? Entonces, hay una predicción en base a este contexto anterior, ¿sí? Entonces yo le digo, el niño fue a jugar al, ¿sí? Una sola palabra agregué, ¿sí? La predicción va a cambiar totalmente, ¿sí? Va a decir, bueno, más probablemente fue a jugar al parque que a la escuela. Podría haber ido a jugar a la escuela, pero cambia totalmente la predicción de la siguiente palabra, ¿sí? Por eso es tan importante escribir bien el prompt que le queremos, de lo que queremos que genere. Bueno, eso es todo. Eso es todo lo que hace. De esa forma va generando texto, ¿sí? Parece
También, bueno, después vamos a ver que también este proceso de la siguiente palabra más probable es una limitante importante, ¿sí? Muy importante. Bien, entonces, un modelo de lenguaje, en definitiva, o sea, el modelo de lenguaje fundacional, o todos los modelos de lenguaje, una definición que fue bastante controversial, pero a mí me parece que se ajusta, es un sistema que construye aleatoriamente secuencias de formas lingüísticas, ¿sí? En base a lo que ha observado en los ejemplos de entrenamiento, y sin ninguna referencia a lo que nosotros entendemos como significado, o como semántica, ¿sí? Combina formas lingüísticas, combina palabras, ¿sí? En base a lo que observó de cómo se combinan las palabras normalmente. Normalmente no, en los textos de entrenamiento, ¿sí? En base a una probabilidad de que una palabra siga a la siguiente y siga a la siguiente en un contexto determinado. Allá por el 2020, antes de la explosión de ChatGPT, ¿sí? Un grupo de investigadores de Google en ese momento publicaron un paper que fue muy controversial, donde empezaron a ver algunos riesgos en estos modelos de lenguaje, ¿no? Entonces, en ese paper, y lo que rescato es una metáfora que usan, que ustedes la deben haber escuchado, que dice que estos modelos de lenguaje son loros estocásticos, ¿sí? Es una metáfora, digamos, que me parece que no son tampoco como loros estocásticos tampoco, ¿sí? Porque, bueno, hay una semántica computacional, llamémosle, atrás de la forma en la que construyen los textos, no es que pegan palabras así nomás, no es tan poco como un loro, no es tan repetidor como un loro, pero también, digamos, nos determina un poco las expectativas de qué es lo que podemos esperar, ¿sí? Combina formas lingüísticas muy bien con una semántica que vas trayendo, digamos, de los textos de entrenamiento, pero tampoco mucho más allá, digamos, o mejor dicho, no le atribuyamos muchas capacidades mayores. Dejo acá esto porque ahora vamos a ver qué tal se comportan cuando le damos problemas de matemática, ¿sí? Lo que usamos, ¿sí? Lo que les vamos a contar, están basados, bueno, en los mismos chatbots que medio venimos comentando, ChatGPT, BART, Gemini, Copilot, ¿sí? En estos resultados que les vamos a mostrar, para cada prompt, siempre hay que generar más de un texto, ¿sí? O sea, cada texto es único, no estaba antes en ningún lado, ¿sí? No lo construyó específicamente de ninguna página, de ningún lugar en particular, sino que construyó algo nuevo en base al entrenamiento. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, para cualquier resultado que hagamos, varias repeticiones de lo mismo, ¿sí? Porque no es la respuesta a un prompt. Si hago otro va a ser distinto, si hago otro va a ser distinto, ¿sí? Entonces, en todos los casos, consideramos más de una respuesta al prompt para tener en cuenta esa aleatoriedad, ¿sí? Y lo dejo con Bello. Muchas gracias, Dani. Bueno, como les decíamos hoy al inicio, comenzamos con un problema que podríamos rotular como un problema aritmético, que no es un problema nuevo, y que se lo denomina el problema de la herencia. El enunciado es el siguiente: un hombre le dejó a sus hijos una herencia de monedas de oro repartidas de la siguiente manera. Al primer hijo le dejó 1000 monedas de oro más la 10ª parte de lo que le quedaba. Al segundo hijo le dejó 2000 monedas de oro más la 10ª parte de lo que le quedaba. Al tercero, 3000 monedas de oro más la 10ª parte de lo que le quedaba, y así sucesivamente con el resto de los hijos, hasta que llegó al último de ellos. Y entonces la pregunta es, sabiendo que cada hijo recibió la misma cantidad de monedas, se quiere saber cuántos hijos tenía el hombre y de cuántas monedas era la herencia. Por ahí los que tenemos bastante afinidad con la matemática, sabemos que este es un problema simple de resolver, por allá veo que hacen así, con un sistema de 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas. Bueno, perfecto, allí no los queremos aburrir a los que no son tan del área de la matemática. Ese es el sistema, es un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, un sistema lineal. En la escuela secundaria, al menos en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, se dedica mucho tiempo
a estudiar cómo resolver, incluso cómo plantear sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y los distintos métodos, sustitución, igualación, determinante, cancelación, gráfico, etcétera, etcétera, ¿sí? Resolvemos este sistema por cualquiera de los métodos que más le guste o que menos odien y obtenemos que la herencia es de 81.000 monedas de oro y los hijos son 9. Dejamos ahí arriba en rojo el resultado para no olvidarnos. ChatGPT. Bien, le ingresamos el problema como un prompt inicial. Empieza, ¿no?, con sus posiciones iniciales, intenta construir las ecuaciones. La primera la hace bien, la segunda no la hace tan bien. Se olvida de restar algunas cuestiones allí. Sigue con un intento de generalización. Sí, exactamente, ese enunciado. Una generalización, incorpora ahí la variable n, intenta generalizar cuando basta considerar para los dos primeros hijos. Intenta sumar el total de monedas teniendo en cuenta una expresión ahí que es x por c igual c, donde x es el número de hijos, c es la cantidad de monedas que recibe cada hijo y h es la herencia, o sea, la suma total de las monedas. Bueno, sigue insistiendo con la resolución y dice que el hombre tenía 10 hijos y la herencia era de 10.000 monedas. Error. Genial, Gemini, veamos, lo mismo, el prompt del problema, la resolución. Un poquito más desalentador, dice que no tiene solución porque le faltan datos, que si al menos le dijéramos cuántos hijos tenía, bueno, nos puede decir la cantidad de monedas. Bueno, sí, qué vivo, claro, exactamente. Bueno, Copilot, ya comenzamos con una nomenclatura, una interfaz un poco complicada que tendríamos medio que traducirlo, ¿no? Que está indicando ahí una fracción, incorpora un n. Bueno, intenta hacer la solución y dice que el hombre tenía 18 hijos y que la herencia era de 333.000 monedas de oro. Muchas interacciones, muchas, variadas, casi diciéndole, guiando paso a paso lo que tiene que hacer, que bueno, creemos en algunos intentos de lo que miro allá por las chicas porque lo indagamos un montón, llega más o menos, intenta en algunos casos a arribar a la respuesta. Es un artículo que tenemos publicado en esa revista. Problema de geometría clásica, probemos, dijimos, que fue un poco con el nexo con el que empezamos con las chicas, un problema de Olimpiadas Matemáticas de Argentina. Se trata de lo denominamos el problema del decágono, justamente un decágono regular, ¿no?, inscripto en una circunferencia de radio 5. Con esas condiciones respecto a las diagonales, a dos pares de diagonales. La diagonal AD y BE se cortan en el punto denominado P y las diagonales AH y BI en el punto que rotulamos con la letra Q. Hay que calcular la medida del segmento que se ve allí en rojo, que es el segmento PQ. Este, si mal no recuerdo, es un problema de Olimpiadas Matemáticas, bien, de 13 años más o menos por ahí creo que es para ese nivel. También nos vamos a aburrir con la matemática, no es complejo, se puede resolver aludiendo a nociones como segmentos, pues, diagonales, triángulos, trapecios, isósceles y demás. Y se llega a que la longitud de ese segmento PQ coincide con el radio de la circunferencia, o sea que es de 5 unidades. Bueno, lo que hicimos con los chatbots, con los mismos que mencionaba hoy Dani, con ChatGPT, Gemini y Copilot en sus 3 modalidades, fue generar 3 respuestas para cada uno, ¿sí? Esto de decir, bueno, distintas respuestas, o sea, en total 9 respuestas. ¿Qué hicimos? Detalladamente para cada respuesta, identificamos los errores. Todas las respuestas fueron erróneas, creo que uno, no lo recuerdo, ahora vamos a ver una tablita, fue correcta, pero con procedimiento incorrecto. Identificamos categorías de errores, de los más leves a los no tan leves, que podríamos decir contradicciones en matemática, ¿no? Por ejemplo, decir, me centro un poco en la de las contradicciones, decir que 5 es igual a 8. Eso en matemática es una contradicción porque eso es un absurdo, no es cierto, claramente. Bueno, contabilizamos los errores, ahí tienen el total de cada uno de los chats en cada una de las categorías. Copilot, que en ese momento era Bing, preciso, es el que dice que no tiene solución, que no aporta una solución al problema. Bueno, resultados los publicamos en esa revista, que si después les interesa se los podemos pasar. Otro de los problemas es un problema que lo tomamos de un libro de España del año 2015,
y que el enunciado es el siguiente: la pizza es un alimento que forma parte de nuestra dieta y que todos sabemos partir. El corte tradicional, en forma de sector circular, es el más extendido, pero es la única forma de dividir una pieza en 3 partes iguales, asumiendo partes iguales, superficies de igual área, ¿sí? No si tengo más queso, menos queso, más masa, menos masa, o el peso. Esto en realidad, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con matemática? Bueno, sí, es un problema que se publicó en 1967 en una revista, en donde los matemáticos publicaban problemas para que otros matemáticos los resuelvan. Es una adaptación de ese problema publicado que tiene que ver con esa gráfica, ¿no? Cómo particionar un círculo en donde, digamos, las superficies sombreadas, la suma es la mitad del círculo y las blancas también dan la otra mitad del círculo. Entonces, ¿cuál era el problema o qué había que hacer acá? Mostrar que los sectores alternos cubren la mitad del círculo, pero había que hacerlo sin el uso de cálculos. Bueno, esto en definitiva tiene que ver con lo que se llama en matemática, hay un teorema, los invito luego a googlear, el teorema de la pizza, que consiste en particionar el círculo de forma análoga a la propuesta en ese problema, pero ese puntito o el centro desplazado, ¿sí? No en el centro de la circunferencia. Y los mismos, las zonas en grises, la suma es la mitad del círculo, las zonas blancas, la suma es la mitad del círculo. Demostrar esto sin palabras. Bueno, una primera prueba se hizo en el libro de Pruebas sin palabras en el segundo volumen, en 1993. Los invito, no nos vamos a detallar en esto. Y la más reciente son estos 2 matemáticos en 2015 que presentan un método que se llama mosaico de disco monoédrico, que consiste, o que más o menos es lo que por ahí uno conoce como teselado, ¿no? Si ustedes se fijan, la última figura es la misma parte, esos triangulitos, esa especie de triangulitos, es cubrir todo el círculo con la misma figura que puede estar rotada. Bueno, ¿por qué pensamos en este problema? Porque este problema no es como el del decágono. El del decágono tenía única solución, la longitud del segmento PQ5. Este problema no. Tiene tantas soluciones y diferentes como yo considere cortar la pizza. Supongamos que eximimos el del corte tradicional, porque lo decía el problema. Bueno, hay infinidad, una circunferencia concéntrica, 2 coronas circulares, tengo que determinar cómo son esos radios para que las 3 superficies sean iguales, en formato de lágrima, lo denominamos así, que está en el libro del cual tomamos, que es del 2015, lo que se llama segmentos circulares y faja central, un derivado un poco de eso con una forma de T, podríamos decir, esa figura, bueno, hay muchas más. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, cómo se desempeñaban los chatbots con este problema, que puede tener diferentes opciones, y también lo que hicimos fue proponerle a profesores que lo resolvieran. Y analizamos todas esas variables que ven ahí. El tipo de corte que proponen, el marco de resolución de ese corte, puede ser más aritmético, más algebraico, más desde la gráfica, el nivel de validación, es decir, si se valida, si se justifica que efectivamente esas superficies, esas áreas son equivalentes, si es la correcta o no la resolución y la representación gráfica que daban. Bueno, luego de varios, de un procesamiento, digamos, de todas las soluciones, los profes allá son los que más tipos de cortes propusieron, los chatbots en menor variedad, ¿sí? Bueno, ahí, por ejemplo, Copilot equilibrado, creativo, un solo tipo de corte, ChatGPT 3, lo mismo que Gemini, 3 tipos de cortes. El más usual fue el sector circular y sus variantes. Y entendemos que, bueno, en el caso de los chatbots, ¿no? Un poco obviamente el porqué, ¿no? De lo que decía Dani hoy es que esos tipos de corte que proponen los chatbots son los más concurrentes o los más recurrentes en los libros de texto. Bueno, y ahí un poco también lo que hacíamos referencia hoy. En un contexto más amplio, por su naturaleza probabilística, los grandes modelos de lenguaje tienden a favorecer teorías o respuestas mayoritarias. Lo mismo hicimos respecto digamos, a los marcos de resolución. Los profesores fueron los que más variedad de marcos utilizaron. Los chatbots, como ven, el color naranjita es lo coloquial, lo narrativo, ¿no? Y, bueno, seguramente no, Dani, tiene que ver con esto de cómo es la conformación de las respuestas de los chatbots. No los queremos aburrir con todo esto, hicimos lo mismo para la categoría de validación. Como ven ahí también, los profes son los que más validaron.
A los chatbots se les pidió que justifiquen los resultados y en general no lo hacían. Solamente ChatGPT en uno de los casos comparó o dijo que, o trató de mostrar que esas tres superficies tenían área equivalente. Seguimos, no los vamos a aburrir, pero con respecto al tipo de respuestas, correcta o incorrecta, pero nos apareció la categoría inconsistente, ¿sí? Y que si se fijan, ocurrió en 4 de los 3 chatbots, no menor esa conclusión. Y luego un ejemplo ahí, por ejemplo, ChatGPT dice que va a hacer un corte en espiral de la pizza, un corte que nosotros no habíamos pensado. Cuando se le pide el algoritmo en Python para ejecutar la gráfica, termina siendo una circunferencia central con una corona circular. O sea, no se condice la propuesta de la gráfica con respecto a lo que decía. Bueno, creo que estamos casi en tiempo. Luego indagamos un poco con geometría fractal, con el fractal de Koch, el triángulo de Sierpinski. ¿Por qué quisimos indagar con esto? Porque, bueno, en provincia de Buenos Aires se propone estudiar en el último año de la secundaria fractales. Básicamente porque como que rompe un poco con la geometría clásica, ¿no? En donde tenemos fórmulas para calcular áreas de figuras, y en este caso esas fórmulas dejan de tener sentido en geometría fractal porque hay que recurrir a sucesiones, series, límite, y que, bueno, lo llamativo es que, por ejemplo, fractal de Koch y el triángulo de Sierpinski son curvas de perímetro infinito que encierran un área finita, y eso rompe un poco con la geometría tradicional. Allí algunas imágenes de dónde podemos encontrar, no están tan lejos nuestros los fractales, ¿no? Si los vemos, creo que no sé si a todos nos gusta el brócoli, quién no tendrá alguna suculenta en su casa, algún helecho, quién no habrá visto una margarita o un girasol. Indagamos también con los problemas de geometría fractal. En este caso, los profes de matemática también estuvimos trabajando en este tipo de problemas. Tuvieron mayores dificultades con respecto a la geometría clásica, pero entendemos que no es algo muy habitual en que se enseñe tal vez en la escuela o que se indague mucho desde el lado de los profes, pero todas sus respuestas fueron correctas y sin inconsistencias. En cambio, en el desempeño general de los chatbots no fueron matemáticamente correctos, ya que cometieron un número considerable de errores e incluso presentaron algunas inconsistencias en sus respuestas. Por ejemplo, esto para los que estamos más del lado de la matemática, cuando tenemos que nombrar a dos objetos matemáticos diferentes no usamos la misma letra. Aquí usan A igual 8/5 de A, para indicar en la primera A el área del copo de nieve, el fractal de Koch, y la otra A, que es la misma, para indicar el área del triángulo equilátero inicial. Eso para un profe de matemática, para un matemático, no sería, ¿no? Correcto. Bueno, también si quieren indagar un poco más en los resultados de estos, pueden chequear el artículo publicado en esa revista. Luego avanzamos un poco más y dijimos, bueno, tratemos de pedirle a los chatbots que nos ayuden. Ya estoy, Ana, me mira. Que nos ayuden para decir, bueno, a ver, ¿cómo podrías ayudar a un profesor de matemática a diseñar una secuencia para enseñar población y muestra a estudiantes de segundo o tercer año de la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires? También hicimos todo un análisis minucioso de las propuestas que ofrecían. También incorporamos un poco de trabajo con profesores de matemática en formación. Lo hicimos específicamente, les pedimos a los chatbots en una teoría didáctica específica, didáctica de la matemática, que es la teoría de situaciones didácticas de Guy-Brousseau, que como todos saben, bueno, o los que conocemos este marco teórico, ¿no? Esta teoría propone 4 fases en el proceso de enseñanza: acción, formulación, validación e institucionalización. Y bueno, entonces indagamos a ver cómo los chatbots identificaban cada una de esas fases en una posible propuesta de enseñanza. Consideramos categorías generales, es decir, que no tienen que ver con el marco específico didáctico, como puede ser el año y nivel escolar, la noción matemática a enseñar referida a estadística, el tiempo, los recursos que iban a emplear, GeoGebra, algún otro tipo de software, y qué actividades proponían. Y después indagamos más en las cuestiones específicas al marco teórico de la teoría de situaciones didácticas con estas fases: acción, formulación, validación e institucionalización. Los profesores todos proponen aspectos en cada una de las fases ajustados a lo que es el marco teórico, y los chatbots armamos esa tabla para indicar los colores verdes son las coincidencias en el nombre de la fase, ¿no?
fase de acción, fíjense que ni siquiera la llamaban igual, y el contenido, lo que proponían, no sé, ChatGPT era situación inicial, después, no recuerdo exactamente ahora las iniciales, pero no coincidían justamente ni siquiera en nombre y en contenido con eso. El que más próximo estuvo, Gemini, pero que decía fase de acción, formulación, validación, institucionalización, y lo que proponía que había que hacer en esa fase no tenía nada que ver con el marco teórico. También, si les interesa, pueden revisar los resultados bien detallados y más específicos en esa publicación que tenemos reciente. Resultados obtenidos hasta el momento, y ya terminamos. Podríamos calificar como regular a mal, ¿no?, el desempeño de los chatbots en los diferentes tipos de problema, el marco preponderante de resolución, el coloquial, ausencia de validaciones matemáticas correctas o podríamos decir aceptables, o las esperadas no eran tales. Respecto al diseño de las propuestas, también calificamos de regular a mal. Para las categorías generales, en el marco de la teoría de situaciones, las diferencias entre las propuestas de los chavos y de los profes fueron poco significativas. Ahí en general identificaban el año, la cantidad de clases que llevaría, qué hacer en cada clase, pero en cuanto indagamos en la teoría de situaciones, ahí las diferencias fueron muy contundentes. Dejando de lado el marco específico, sí creemos que algunas actividades que proponían los chatbots eran interesantes y se alejaban de las tradicionales, y que podríamos retomarlas y podríamos pensarlos en, ok, la actividad que me propuso el chat es interesante para poder adaptarla o readaptarla o rediseñarla y llevarla a la escuela. Se alejaban bastante en muchos casos de lo tradicional. Bueno, algunas conclusiones generales respecto de por qué pasa esto. Y volviendo un poco atrás de cómo estaban pensados los chatbots y los modelos de lenguaje, ¿no? Dijimos que en principio el mecanismo que utilizan para predicción es este mecanismo de la siguiente palabra más probable, que es la forma en la que van construyendo el texto. Estas conclusiones son en general para matemática particularmente, pero piénsenlo en base a cualquier tarea que ustedes están haciendo o que quieran resolver con estos modelos de lenguaje. En principio carecen de algún tipo de razonamiento simbólico, ¿sí? Es construcción de texto, de palabras, de formas lingüísticas, como dijimos, pero no hay un razonamiento deductivo, un razonamiento basado en ningún tipo de lógica, ¿sí? Sino que construyen texto hacia adelante, reproducen formas o descripciones de razonamiento, la forma en que nosotros describimos nuestros razonamientos, ¿sí?, en texto, pero no porque lo estén realizando de alguna manera, ¿sí? Entonces carecen de razonamiento simbólico, y de ahí que surgen las inconsistencias, las contradicciones y demás, ¿sí? Porque no hay verificación de ningún paso, de ningún tipo de deducción ni nada. También dependen de un contexto, ¿sí?, que nosotros les estamos dando con el prompt, ¿sí?, y con los siguientes prompts que les vayamos dando. O sea que va a estar acotada la respuesta o limitada por ese contexto, que no necesariamente está describiendo toda la situación completa, ¿no? Por eso a veces la pizza podría ser cuadrada, y sí, pero si no le dijimos, muy probablemente no sea una solución que no va a ser la primera solución que va a generar la más probable, que la pizza sea redonda. Ya sea. Entonces el contexto, y no tiene competencia técnica, no está, por ejemplo, no hace cuentas, ¿sí? Es siempre 2 más 2 son 2 símbolos, ¿sí? No hace una cuenta para atrás, sino que la siguiente palabra más probable es 4, ¿sí? Por eso se equivoca en multiplicaciones grandes, por ejemplo, el 4 por 4 ya tiene un 4% de precisión, nada, es menos que nada. Y lo último, que creo que es importante, últimas 2 cosas, no tiene algo que nosotros llamamos grounding, ¿sí?, que es la palabra, no tiene relación con el objeto físico, ¿sí?, que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces un ángulo, la palabra ángulo no es el ángulo que nosotros estamos interpretando, ¿sí? Lo mismo para cualquier otra tarea. Y la mayoría de estas cosas, en realidad, no solo para matemática, todos estos errores de los chatbots y demás,
no es más que se explican por la brecha que hay entre la tarea para la cual nosotros la estamos usando, ¿sí? Y para la cual fue pensada, que es lo que les conté al principio. Está pensada para conversar y para engañarnos o hacernos creer que sabe de algo, ¿sí? Entonces no es un resolvedor de problemas matemáticos, tampoco es un buscador, eso es importante, no está hecho para buscar, ¿sí? Está hecho para hacernos creer que sabe del tema que le estamos preguntando, básicamente, ¿sí? Con eso cierro porque me están haciendo todo tipo de señas. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Bueno, sí. Bueno, a ver, un segundito. Porque ahora se nos conectó el otro expositor, que tuvimos problemas técnicos, por eso no había estado Philip, y ya está conectado, así que podemos responder algunas preguntas rápidas. Tenemos el coffee para que el que quiera, pero vamos a continuar también con la otra conferencia, ¿sí? Bueno, a ver, ¿quién quiere? ¿Qué tal? Buenas tardes. No estábamos... Bueno, no importa. No, mi pregunta es si todas estas respuestas que dieron los profesores, que fueron muchas y variadas y correctas, o sea, ninguna inteligencia la quiere incorporar. O sea, yo, ChatGPT, no te contrato a vos para que todas esas respuestas estén ahí. No, todas esas respuestas que vos das van a formar parte del entrenamiento para la futura versión de ChatGPT. Se sigue entrenando. Claro, los estamos entrenando. Sí. En cada intento que hacemos los entrenamos. Cada texto que estás volcando, claro, de alguna manera va a formar parte del entrenamiento de es dinámico. 4, 5. Eso también es feedback para el aprendizaje. Bien. Exacto. Irene. Bueno, sí, gracias, genial la explicación. Una ya es la pregunta que hicieron. La otra, una curiosidad, si N personas colocan el mismo prompt y en el T, igual todos en el mismo T, apretan la probabilidad, ¿es probabilístico que la respuesta sea la respuesta va a ser diferente. Va a ser diferente siempre. Bueno, infinitísimamente probable que se repita. Perfecto. Sí. ¿Por qué? Porque adentro de los algoritmos hay una parte que es aleatoria. Okay. O sea, porque no es siempre la más probable, porque si no sería siempre el mismo texto. Claro. ¿Sí? Hay una parte que tiene un muestreo, entonces va cambiando. Y la otra, bueno, por ahí es larga, pero aunque sea cualitativamente, sí, el salto del ChatGPT 3.5 al 4.4, sí, ¿sigue siendo también de esa manera probabilística o recurre, por ejemplo, si le pedís una ecuación, a un software que resuelva ecuaciones? No, todavía eso, sí, pues si quiere hablamos. Okay. Los cambios ahora de versiones son más que nada, cambian los datos de entrenamiento, o sea, hay más o distintos, ¿sí? Entonces las porciones sobre las cuales está entrenado. Algorítmicamente cambian algunas cosas, siempre van ajustando alguna cosa, pero el mecanismo, la arquitectura básica de Deep Learning que usan es la misma, ¿sí? O con alguna variante menor, y siempre sobre el mecanismo de la siguiente palabra más probable. Que ese es, desde mi punto de vista, el mayor limitante, digamos, hoy, ¿no? No está orientado por objetivo, no está... Sí, simplemente está produciendo. Sí. Lo otro que me habías preguntado era... Ay, ¿qué dije después? No, vos es que me habías dicho... Sí. No, si habían probado ahora que salió hace poco tiempo, podés usar complementos. Hay unos plugins, por ejemplo, para sitios con procesamiento simbólico, matemático. Claro. Y saltan muchas de estas cosas de los errores. Quizás Felipe me va a responder mejor que esto que yo, porque el abstract de la charla era esa, ¿no? Sí. Pero por ahora sigue siendo lenguaje y llamamos a lo simbólico y después. Sí. Bueno, muchas gracias, Daniela, Ibero. Excelente.